Para más relatos como este, suscríbete a Historias de Familia Rota. Ahora, escuchen esta historia. Estaba de pie frente al espejo en el salón de novias, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El corpiño de encaje blanco se ajustaba perfectamente a mi figura, la larga cola se derramaba por el suelo pulido como un río de nieve, y por un instante fugaz me sentí como la princesa que una vez había soñado ser. El reflejo de mi madre apareció detrás de mí, sus manos cálidas mientras ajustaba el velo. «Clea, te ves exactamente como te imaginabas cuando eras pequeña», susurró. Su voz transmitía tanto orgullo como el leve temblor de una mujer a punto de entregar a su hija. Sonreí, recordándome a mí misma a los 10 años. Envolviéndome en viejas cortinas y declarando que un día me casaría con un príncipe. En aquel entonces era solo una fantasía, un cuento de hadas que me contaba en las pijamadas. Ahora, de pie allí con ese vestido, quería creer que Jacob Wickfield era ese príncipe. Durante 3 años había sido constante, atento en todo el hombre que mis padres admiraban. Nunca se perdía una cena festiva, siempre traía flores, siempre estrechaba la mano de mi padre con confianza. Para ellos era la pareja perfecta. Para mí era el hombre que había prometido hacerme la mujer más feliz del mundo. Mientras la costurera prendía el último dobladillo, mi madre me tomó de las manos. «Mañana serás la novia más hermosa de Savannah», dijo. Sus ojos brillaban como si viera no solo el vestido, sino los años de esperanza que había volcado en mí. Apreté las palmas contra mi pecho, tratando de calmar el ritmo atronador de mi corazón. Me dije a mí misma que solo era alegría, la abrumadora anticipación de una vida a punto de comenzar. En el camino a casa, repasamos la lista una vez más: flores entregadas, pastel listo, músicos confirmados, el restaurante preparado para 40 invitados. Mi madre marcaba cada punto con el aire experto de alguien que había planeado cada detalle hasta la última servilleta. ¿Y la luna de miel?, preguntó con una sonrisa juguetona. Me reí. Jacob había insistido en mantener esa parte como una sorpresa. Algo inolvidable había prometido, y me aferré a esa palabra como si fuera un amuleto. Todo estaba en su lugar. La ciudad ya bullía con conversaciones sobre la boda, sobre cómo los Mitchell y los Whitfield finalmente se unirían. Sin embargo, mientras veía las calles familiares pasar por la ventanilla del coche, una oleada de inquietud me recorrió. Nada había salido mal, ni un solo fallo en meses de preparación, y aún así mis manos temblaban. Demasiado perfecto, susurró mi mente. Demasiado impecable para ser real. Aparté el pensamiento rápidamente, forzando una risa. Todas las novias se ponen nerviosas, me dije en voz alta, ignorando la sensación fría que se había instalado en lo profundo de mi pecho. Se suponía que mañana sería el día más feliz de mi vida, y deseaba desesperadamente creer que así sería. De vuelta en casa, colgué con cuidado el vestido en mi armario, dejando que la suave seda rozara mis dedos una última vez antes de cerrar la puerta. Mañana, ese vestido me llevaría al altar. Mi madre estaba en mi habitación, doblando ropa de cama en el baúl de cedro que me habían reservado desde la infancia. Clea, dijo suavemente, ¿estás realmente lista para la vida de casada? Me reí un poco demasiado rápido. Mamá, Jake y yo hemos hablado de todo. Él quiere hijos, y yo también. Viviremos en su apartamento hasta que podamos comprar un lugar más grande. Todo saldrá bien. Ella asintió, complacida, y luego me recordó lo que mi padre había preparado. El condominio del centro, ya a mi nombre, el coche nuevo, esperando en la entrada. Los ahorros reservados para ayudarnos a empezar. Era el tipo de dote del que todas las familias de Savannah susurraban. Y sabía que lo mencionaba con orgullo. Pero escucharlo en voz alta hizo que algo se retorciera dentro de mí. Mamá, no me importa nada de eso, dije, sentándome en el borde de la cama. Lo que importa es que Jacob y yo nos amamos. Las palabras salieron con facilidad, pero tan pronto como abandonaron mi boca, una sombra de duda se deslizó. Recordé esos momentos del último año que no habían tenido sentido. Las veces que no respondía a mis llamadas hasta horas después, alegando que estaba ocupado. La rapidez con la que deslizaba su teléfono de vuelta al bolsillo cada vez que yo entraba en la habitación.
Las noches tardías con amigos, siempre la misma excusa. Y luego estaba la forma en que decía te amo. O más bien, la forma en que nunca lo decía primero, siempre como respuesta, nunca como una ofrenda. En su lugar, sonreía y me llamaba Sol como si los apodos cariñosos pudieran reemplazar las palabras de verdad. Negué con la cabeza ante el recuerdo, regañándome por inventar problemas donde no los había. Después de todo, ¿me había pedido matrimonio? No, había planeado esta boda. Iba a estar conmigo mañana, frente a Dios y a todos los que conocíamos. Aún así, ese nerviosismo no me abandonaba el pecho. Intenté decirme que era normal, que toda novia duda un poco la noche anterior. Quizás las manos temblorosas, los pensamientos insomnes, el dolor frío en mi estómago eran parte del ritual. El teléfono sonó, rompiendo mi espiral. Lo cogí rápidamente. ¿Hola? Hola, Sol. La voz de Jacob era cálida, tranquila, todo lo que necesitaba oír. ¿Cómo está mi futura esposa? ¿Te gustó el vestido? Cerré los ojos, dejando que el sonido de su voz me inundara. Es perfecto. No puedo esperar a mañana. Yo no puedo esperar a hacerte mi esposa, dijo suavemente. ¿Para siempre, Clea? Tendremos para siempre. Sonreí en la oscuridad, aferrando el teléfono como si pudiera anclarme. Por esta noche, sus palabras fueron suficientes para calmar la tormenta. Al menos por un rato. No pude quedarme quieta después de nuestra llamada. La voz de Jacob había sonado tan tierna, tan tranquilizadora, que no deseaba nada más que verlo, compartir la alegría que crecía en mí. Solo media hora, le dije a mi madre, mientras me ponía un abrigo ligero. El aire nocturno de Savena era suave y fragante, impregnado de madreselva y la leve sal del pantano cercano. Mis tacones resonaban en el pavimento mientras atravesaba el parque familiar. Los vecinos me deseaban bendiciones para mañana y yo saludaba, sonriendo como la mujer más afortunada del mundo. Su edificio apareció a la vista, el ladrillo aún fresco por la pintura reciente. El gato soñoliento acurrucado en el alféizar de la ventana de abajo. Subí los escalones de dos en dos, con el corazón acelerado no por los nervios, sino por la anticipación. Levanté la mano para llamar cuando la voz de Jacob llegó a través de la delgada puerta de madera. Mamá, deja de preocuparte. Todo saldrá bien. Me quedé helada. Su tono era tranquilo, seguro como hablaba cuando convencía a un cliente. La voz de su madre respondió, temblorosa. Jacob, ¿estás seguro de esto? ¿De Clea? Esperé su protesta inmediata, su declaración de amor. En cambio, se rió en voz baja y despreocupada. Te lo he dicho 100 veces. Clea es como una hermana para mí. Me he acostumbrado a ella con los años. Es una chica dulce. La palabra me atravesó. Hermana. Se me oprimió el pecho, pero me quedé clavada en el sitio, desesperada por que se corrigiera. ¿Pero la amas? Insistió su madre. Jacob se rió abiertamente, un sonido que hizo que se me helara la sangre. El amor, mamá, es para los cuentos de hadas. En la vida real tienes que usar la cabeza. Ya has visto lo que sus padres nos están dando. El condominio del centro, el coche, el dinero y los contactos de su padre en el ayuntamiento. No tiene precio. Este matrimonio es seguridad, no romance. El mundo se tambaleó bajo mis pies. La barandilla se clavó en mi palma mientras me agarraba a ella para mantener el equilibrio. Cada sonrisa tierna, cada promesa susurrada, cada vez que me había apartado el pelo de la cara. Todo se resquebrajó como un cristal barato. La voz de su padre se unió, firme y aprobatoria. Será una buena esposa. Educada, respetable, de la familia adecuada. Estás tomando la decisión correcta. Las siguientes palabras de Jacob destrozaron la poca fuerza que me quedaba. Además, Samantha Brooks ha vuelto a la ciudad. ¿La recuerdas? Fuimos felices juntos una vez. Con ella puedo tener pasión. Con Clea obtengo estabilidad. Lo mejor de ambos mundos. Samantha. El nombre retumbó en mis oídos. La recordaba vagamente, pelo oscuro, mayor que nosotros, el tipo de chica que hacía girar cabezas en el instituto. Se había ido durante años y ahora estaba de vuelta, deslizándose sin problemas en el espacio que una vez había pertenecido a mi corazón. La voz de Jake bajó, íntima pero aún clara, a través de la puerta.
Voy a reunirme con ella mañana por la mañana antes de la ceremonia, solo para arreglar las cosas entre nosotros. Eso fue suficiente. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar, los tacones resonando demasiado fuerte mientras huía escaleras abajo. Mi visión se nubló de lágrimas, mi respiración entrecortada en jadeos superficiales. 3 años creyendo, 3 años construyendo sueños sobre arena. Hermana, querida, Samantha, las palabras martilleaban mi cráneo. Para cuando tropecé en el aire fresco de la noche, la verdad se había arraigado profundamente en mí. Jacob no me había amado en absoluto. Cada momento que habíamos compartido no había sido más que un acto calculado, y mi cuento de hadas acababa de terminar en su puerta. No recuerdo cómo volví a cruzar la ciudad. Un minuto estaba de pie fuera de la puerta de Shaken con el corazón hecho pedazos. Al siguiente, entraba a trompicones en mi habitación, el resplandor de mi vestido de novia derramándose desde el armario entreabierto como un cruel recordatorio de lo que se suponía que sería mañana. Mi madre me preguntó si estaba bien, su voz cálida y preocupada. Forcé una sonrisa, murmuré algo sobre estar cansada y pasé a su lado antes de que pudiera ver mis manos temblorosas. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí reinaba el caos. Me acosté en mi cama, mirando al techo, mientras cada momento de los últimos 3 años se repetía con una claridad brutal. La forma en que Jacob me había llevado a conocer a sus padres demasiado rápido. Había sido romance o estrategia. Las preguntas que había hecho sobre el trabajo de mi padre, su curiosidad apenas velada sobre la escritura del apartamento, la cuenta de ahorros, el coche. La forma en que había evitado decir te amo primero, dejándome a mí darle las palabras y devolviéndolas con una sonrisa que, en retrospectiva, se sentía ensayada. ¿Cómo había sido tan ciega? Había construido castillos de arena, convenciéndome de que estaban hechos de piedra. Durante horas permanecí allí, atrapada entre 2 opciones insoportables. Podía guardar silencio, casarme con él y preservar el honor de mi familia. Los invitados sonreirían. Las fotografías colgarían en nuestras paredes. Mis padres mantendrían la cabeza alta en la sociedad de Savannah. Pero yo lo sabría. Me despertaría cada mañana junto a un hombre que calculaba mi valor como un libro de contabilidad, que susurraba pasión a otra mujer mientras me decía que era como una hermana. La alternativa era peor a su manera, marcharme, romper el corazón de mis padres, arruinar meses de preparación, avergonzando el apellido Michel ante toda la ciudad, la sonrisa orgullosa de mi madre en el salón de novias, los planes meticulosos de mi padre, todo se derrumbaría por mi culpa. Cerca de la medianoche, me arrastré hasta el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos hinchados y los labios temblorosos. Parecía menos una novia y más un fantasma. Y, sin embargo, detrás de la ruina, algo parpadeó. Una chispa obstinada que susurraba que yo valía más que un trato hecho en la oscuridad. A las 4 de la mañana ya no podía quedarme quieta. Abrí el armario, toqué el vestido de novia una última vez y luego me di la vuelta. Saqué una pequeña bolsa de viaje y empaqué solo lo importante, mi pasaporte, algo de dinero, el sobre que había guardado para la luna de miel. Mis manos temblaban mientras garabateaba una nota. Mamá, papá, perdónenme. No puedo explicarlo todo ahora, pero no puedo seguir con esta boda. Los quiero, Claire. Al amanecer, coloqué la nota en mi almohada y me quedé un largo momento en el umbral de la habitación de mi infancia. Mi corazón se estaba rompiendo, pero bajo la devastación, una frágil fuerza estaba surgiendo. No podía casarme con Jacob Whitfield. No lo haría. El cielo todavía estaba amoratado con las últimas sombras de la noche cuando me deslicé por la puerta principal. Mis zapatos apenas susurraban contra los escalones del porche mientras llevaba la pequeña bolsa de viaje que se sentía más pesada a cada paso. Detrás de mí, la casa dormía en silencio. Mis padres soñaban con una hija caminando hacia el altar, no con una huyendo hacia el amanecer. Las calles de Savannah estaban casi desiertas. Un camión de leche pasó traqueteando, en algún lugar a lo lejos, una campana de iglesia dio las 6. Mantuve la vista al frente, agarrando el asa de mi bolso como si fuera el único ancla que me quedaba.
La estación de autobuses olía a diésel y café. Sus luces fluorescentes zumbaban mientras me acercaba al mostrador. Un billete para Atlanta, logré decir con la voz temblorosa. El cajero no hizo preguntas, solo deslizó el talón de papel por el mostrador. Salida, las 8 a.m. 2 horas. Tiempo suficiente para que Jacob se reuniera con Samantha en su antiguo lugar. Tiempo suficiente para que mis padres descubrieran la nota en mi almohada. Se me revolvió el estómago al pensarlo. Salí, buscando un rincón tranquilo. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y marcaba a Jenna. Respondió, somnolienta, con la voz pastosa por el sueño. Clea, ¿qué demonios? No hay boda, la interrumpí. Jenna, por favor, escucha. Diles a mis padres que estoy a salvo, pero que no puedo casarme con Jacob. Hubo una pausa atónita. Clea, ¿de qué estás hablando? ¿Pasó algo? No puedo explicarlo ahora. Solo asegúrate de que sepan que estoy viva. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento, tengo que irme. Colgué antes de que sus preguntas pudieran atraparme. La culpa venía en oleadas, las lágrimas de mi madre, la furia de mi padre, la vergüenza que sentirían cuando los invitados llegaran a un altar vacío. Toda mi vida me lo habían dado todo, y así es como se lo pagaba. Huyendo, destruyendo el día que con tanto esmero habían construido. Sin embargo, otra voz se alzó dentro de mí, más firme, más fuerte. ¿Cómo podía quedarme? ¿Cómo podía jurar amor eterno a un hombre que amaba a otra, que solo me veía como una transacción? Casarme con Jacob habría sido la mayor traición, no solo a mí misma, sino a la familia que me crió para valorar la honestidad. Cuando las puertas del autobús finalmente se abrieron, subí con el pecho oprimido por el miedo. Los asientos olían ligeramente a vinilo y polvo. Me deslicé en uno junto a la ventana y apoyé la frente en el cristal. Mientras Sabena se alejaba, mi reflejo me devolvía la mirada. Una novia a la fuga, sin más plan que la siguiente milla. Estaba aterrorizada de la pobreza, de la soledad, de ser engullida por una ciudad que no conocía mi nombre. Pero bajo el miedo había algo más robusto, casi desafiante. Había elegido la verdad sobre el engaño. Lo que fuera que me esperara en Atlanta, al menos sería real. El autobús retumbaba hacia el norte, cada milla me alejaba más de la vida que había conocido. Apoyé la frente en el cristal, observando cómo la llanura costera se desvanecía en bosques de pinos. Mi teléfono vibró. El nombre de Jenna iluminó la pantalla. Se me hizo un nudo en el estómago antes de contestar. Clea, ¿qué has hecho? Su voz era frenética, baja, como si se hubiera metido en un pasillo para que no la oyeran. Tus padres encontraron la nota a las 7 de la mañana. Tu madre está desconsolada. Tu padre casi llama a la policía antes de que le dijera que estabas a salvo. Tragué saliva, incapaz de imaginar sus rostros sin una punzada de culpa. Jenna, no podía casarme con él. Lo sé, pero los invitados están llegando, Clea. Están todos vestidos, con regalos en la mano, esperando en el restaurante. Jacob también está allí. Les está diciendo a todos que estás enferma. Pero vaciló. La gente está susurrando. Los vecinos dicen que te escapaste. Las palabras golpearon como un martillo. Escapaste. Eso era exactamente lo que había hecho. En Sabena, las noticias viajaban más rápido que un incendio forestal. Al atardecer, toda la ciudad lo sabría. La voz de Jenna se quebró. Tu madre lloraba tanto que no podía terminar una frase. Y tu padre no paraba de caminar de un lado a otro, diciendo, ella no haría esto sin una razón. Jacob parecía pálido como un fantasma, Clea. Intentó tomárselo a broma, pero nadie le creyó. Cerré los ojos, dejando que sus palabras pintaran la escena que nunca vería. Las mesas puestas con flores y porcelana, los músicos esperando con los instrumentos en la mano, 40 invitados moviéndose incómodos en sus asientos. Mis padres, obligados a pararse frente a ellos con nada más que una nota arrugada. Y Jacob, acorralado por los susurros, su reputación perfecta desmoronándose mientras los vecinos se inclinaban para intercambiar teorías. ¿Qué dicen de mí? Pregunté en voz baja. ¿Qué te entró miedo? ¿Que quizás te diste cuenta de algo? Algunos incluso dicen que Jacob no era tan perfecto como parecía. Jenna exhaló bruscamente. Clea, este va a ser el escándalo del año. Casi me reí, aunque el sonido se me atascó en la garganta. Pues que así sea. Mejor un escándalo que una mentira.
El autobús siseó al detenerse en Atlanta y el conductor anunció el nombre de la estación. Recogí mi bolso con manos temblorosas. La ciudad se cernía afuera, vasta y desconocida, zumbando con una vida que no me conocía ni a mí ni a mi historia. Por la tarde, mientras Sabena se deleitaba con los chismes, yo le entregaba dinero en efectivo a una casera en una bata descolorida por una pequeña habitación alquilada en las afueras de la ciudad. Una cama individual, una cómoda agrietada y una ventana con vistas a un roble torcido. No se parecía en nada a la vida que me habían prometido, pero era mía y era honesta. La primera noche en Atlanta pasó en una nebulosa de agotamiento y nervios. Me acosté en la estrecha cama de mi habitación alquilada, mirando el techo agrietado, escuchando el zumbido ahogado del tráfico exterior. Por la mañana, la realidad me golpeó. No tenía plan, ni contactos, ni red de seguridad. El único trabajo que había tenido era en la oficina de mi padre contestando teléfonos, archivando documentos, un trabajo que me dieron por suposición. Aquí fuera, nada de eso importaba. Me obligué a salir a la calle con un periódico prestado bajo el brazo, marcando con un círculo los anuncios clasificados como alguien que sabía lo que hacía. Pero cada anuncio parecía requerir una experiencia que no tenía. Mis ahorros destinados a la luna de miel de repente parecían un frágil salvavidas que podría desaparecer en semanas. Un cibercafé me llamó la atención, sus ventanas empañadas por el calor de los ordenadores viejos. Dentro, un estudiante universitario con auriculares me enseñó a buscar en sitios de empleo y a rellenar solicitudes. Mis dedos se cernían torpemente sobre el teclado mientras intentaba crear un currículum que sonara más sustancial de lo que era. 3 años de asistente administrativa bajo el nombre de mi padre. ¿Alguien en esta ciudad se tomaría eso en serio? Envié currículum tras currículum, con el corazón latiendo con fuerza a cada clic del ratón. Al 10º, mis palmas estaban resbaladizas de sudor. Me sentía como una impostora con ropa prestada, una niña pretendiendo ser adulta. 2 días después, sonó el teléfono en mi pequeña habitación. Una voz enérgica de mujer se presentó de una empresa de marketing del centro. Recibimos su solicitud. ¿Puede venir mañana a una entrevista? Se me cortó la respiración. Sí, por supuesto. A la mañana siguiente, me paré frente a un edificio de cristal que parecía rascar el cielo. Mis rodillas casi cedieron mientras cruzaba el vestíbulo, agarrando la correa de mi bolso prestado. En el ascensor de espejos, me vi a mí misma, blusa planchada, pelo recogido en un moño cuidado, maquillaje ocultando las sombras bajo mis ojos. Parecía el papel, pero por dentro el terror me arañaba. La sala de entrevistas era elegante, intimidante. Al otro lado de la mesa se sentaba una mujer con un traje azul marino, su bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas. Hábleme de su experiencia. Se me secó la garganta. Hablé de tratar con clientes, de organizar horarios mitad verdad, mitad exageración. Pero forcé las palabras a salir con firmeza, incluso cuando mis manos temblaban bajo la mesa. Cuando finalmente asintió, su tono se suavizó. Empezará con un periodo de prueba de 3 meses. El salario es modesto al principio, pero si demuestra su valía, hay espacio para crecer. ¿Puede empezar el lunes? Casi lloré de alivio. Sí, absolutamente. Al salir de ese edificio, la luz del sol se sentía diferente, más cálida, más nítida. No era un triunfo, todavía no, pero era un comienzo. Mi primera victoria frágil. Y por primera vez desde que había dejado Sabena, creí que realmente podría sobrevivir aquí. 3 meses pasaron en una vorágine de trabajo y agotamiento. Tropecé durante las primeras semanas de mi periodo de prueba, aterrorizada de que cada error me delatara como uno farsante. Pero poco a poco, el miedo disminuyó. Al final del 3er mes, mi supervisor me estrechó la mano y dijo, bienvenida al equipo. Era la primera vez en años que sentía que había ganado algo por mi cuenta. Esa frágil sensación de estabilidad se hizo añicos la mañana en que apareció Jacob. Acababa de instalarme en mi pequeño cubículo de oficina cuando sonó el intercomunicador de la recepcionista. Hay un hombre aquí preguntando por usted. Salí al pasillo y me quedé helada. Jacob estaba allí de pie con un traje planchado,
más delgado de lo que recordaba, con un ramo de rosas blancas, mis favoritas. Sus ojos buscaron los míos, inseguros, casi desesperados. Clea, dijo suavemente, como si estuviéramos solos en una iglesia, en lugar de en un bullicioso edificio de oficinas. Tenía que verte. Se me fue el aire de los pulmones. Por un momento, volví a estar en su puerta en Savannah, escuchando la risa que me había destrozado. Pero enderecé la espalda. ¿Cómo me encontraste? Tu padre admitió. Tardé semanas, pero finalmente me lo dijo. Por favor, solo escúchame. Terminamos en una tranquila sala de conferencias. Colocó las flores entre nosotros como una ofrenda de paz. Fui un tonto, comenzó. Dije cosas que no sentía. Pensaba que el matrimonio se trataba de estabilidad, pero cuando te fuiste, me di cuenta de lo que perdí. Te amo, Clea. De verdad. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Basta. Escuché cada palabra que dijiste esa noche. Todas y cada una. Te oí reír cuando tu madre te preguntó si me amabas. Te oí prometerle a Samantha que te reunirías con ella la mañana de nuestra boda. Su rostro palideció. ¿Tú oíste eso? Sí. ¿Y la llamada? Le dijiste que la amabas mientras planeabas una vida conmigo. Mi voz era firme ahora, tranquila, bajo el dolor. Así que no te presentes aquí y me digas que, de repente me amas ahora que me he ido. Se inclinó hacia adelante, la desesperación filtrándose en su voz. Me equivoqué. Pensé que podía tener ambas cosas, pero te juro que perderte me mostró la verdad. Solo te quiero a ti. Negué con la cabeza lentamente. No, Jacob. No me perdiste porque cometiste un error. Me perdiste porque nunca me viste como algo más que una compra conveniente. Y yo merezco más que eso. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Por primera vez, lo vi no como el hombre que me había traicionado, sino como alguien pequeño, impotente ante las decisiones que había tomado. Más tarde esa semana tomé un café con Roman, un colega del equipo de marketing. No trajo flores ni grandes discursos. Me preguntó cómo había ido mi presentación, escuchó cuando me desahogué sobre los plazos y se rió de mis chistes nerviosos. No había máscaras con él, sin motivos ocultos, solo honestidad. Caminando de regreso a la oficina a su lado, me di cuenta de que Jake ya no tenía poder sobre mí. El pasado había llamado a mi puerta y finalmente la había cerrado. Pasó un año antes de que volviera a pisar Savannah. El cumpleaños de mi madre me llevó a casa, y aunque la idea de regresar me llenaba de inquietud, sabía que era el momento. Atlanta se había convertido en mi mundo, trabajo, amigos, un apartamento modesto pero cómodo. Pero Savannah seguía siendo donde pertenecía a dos personas que me amaban más que nadie. Cuando el tren llegó a la estación, vi a mis padres esperando. Mi madre lloró cuando me vio, abrazándome como si pudiera desaparecer de nuevo. Mi padre me abrazó más tiempo de lo habitual, su silencio diciendo mucho. Me habían perdonado, aunque las cicatrices permanecían. Ese fin de semana, los parientes se reunieron para una pequeña celebración. Viejos vecinos me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. Respeto quizás, por la forma en que me había labrado una vida después del escándalo. Sus susurros ya no dolían. Los había sobrevivido. Fue en un café tranquilo al día siguiente que lo vi. Jacob estaba junto al mostrador, de la mano con Samantha Brooks. Un anillo de bodas brillaba en su dedo. Parecían asentados, cómodos, incluso felices de la manera en que las parejas a veces lo son cuando finalmente consiguen lo que querían. Él me vio primero. Por un momento, la tensión parpadeó en sus ojos, pero luego logró una sonrisa educada. Clea, dijo suavemente. La mirada de Samantha se agudizó, protectora. Asentí, tranquila. Jacob, Samantha. Mi voz me sorprendió por su firmeza. Hubo una pausa incómoda antes de que la presentara como su esposa. Ella extendió la mano y yo la tomé. Felicidades, dije. De verdad espero que sean felices. Las palabras no fueron forzadas. Para mi sorpresa, lo decía en serio. La amargura que una vez llevé se había disuelto en algo más. Aceptación. Lo que pasó entre nosotros estaba terminado. Un capítulo cerrado que ya no dictaba mi futuro. Mientras nos despedíamos, salía al sol de Savannah y me sentí más ligera que en años. Verlo no encendió rabia ni anhelo.
Simplemente confirmó lo que ya sabía. Lo había dejado ir. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina de mis padres con el olor del pastel de melocotón de mi madre flotando en el aire, reflexioné sobre la mujer en la que me había convertido. No era la chica ingenua que una vez midió su valía por la atención de un hombre. Era alguien que se había reconstruido de la nada, que había elegido la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la ilusión. De vuelta en Atlanta, mi vida con Roman se desarrolló lentamente. Nunca me apresuró, nunca exigió promesas que no estaba lista para hacer. Compartíamos cenas después del trabajo, largas conversaciones sobre nuestros pasados, incluso silencios cómodos. Su honestidad era su mayor regalo, y construyó una base más sólida que cualquier dote o posición social. Mientras el tren me llevaba de regreso a Atlanta después de la visita, miré por la ventana los campos que se alejaban y supe que, finalmente, había encontrado la paz. Savannah era parte de mi historia, pero ya no me definía. El futuro era mío para escribirlo, y por primera vez confiaba en mí misma para escribirlo bien. El tren se deslizó en Atlanta justo cuando el sol de la tarde teñía el horizonte de oro. Desde mi asiento junto a la ventana, observé las torres de cristal brillar como faros, llamándome de vuelta a la vida que había construido aquí. Cuando pisé el andén, sentí algo que no esperaba: alivio. No solo por regresar a un lugar familiar, sino por saber que esta ciudad, una vez tan extraña y aterradora, ahora era mi hogar. Caminando por la concurrida estación, pensé en la chica que había huido de Savannah un año atrás, temblando, agarrando una sola maleta, convencida de que estaba destruyendo todo lo que sus padres le habían dado. Esa chica había creído que era una cobarde, una fugitiva. Pero de pie aquí ahora, firme sobre mis propios pies, entendí la verdad. No huía de la responsabilidad, huía hacia la libertad. En mi apartamento, la llave giró fácilmente en la cerradura. La pequeña sala de estar, el sofá de segunda mano, la cocina que olía ligeramente a pozos de café, todo llevaba el peso de mi esfuerzo, de mis decisiones. Por primera vez en mi vida, todo a mi alrededor era mío, no por conexiones familiares o dotes, sino porque me lo había ganado. Mis padres me habían abrazado durante mi visita, y la culpa que llevé durante tanto tiempo se había suavizado. Me amaban, aunque no me hubieran entendido al principio. Me habían dado raíces, pero yo me había dado alas. Esa noche, Roman pasó por casa con comida para llevar en las manos y su habitual sonrisa fácil. Nunca intentó deslumbrarme con grandes gestos. En cambio, me ofreció algo que Jacob nunca tuvo: honestidad. Comimos en el sofá, hombro con hombro, riendo de historias del trabajo. En un momento dado, me tomó la mano y no la aparté. No porque me sintiera obligada, no porque nadie lo esperara, sino porque quería. Me di cuenta entonces de lo diferente que era este amor del que casi me había encadenado. Roman no era un cálculo, un intercambio o una actuación. Era simplemente un hombre que me eligió y a quien yo elegí de vuelta. Sin máscaras, sin tratos, solo nosotros. Antes de dormir, me paré junto a la ventana observando las luces de la ciudad arder contra el cielo nocturno. Mi reflejo en el cristal parecía tranquilo, casi radiante. Pensé en el vestido, todavía colgado en el armario de mi infancia, sin usar. Una vez había simbolizado todo lo que creía necesitar. Ahora era solo tela. El verdadero vestido que llevaba estaba hecho de las decisiones que había cosido con manos temblorosas y un coraje obstinado. La gente todavía podría susurrar que yo era la novia que huyó. Que lo hagan. Yo sabía la verdad. No era una fugitiva. Era una mujer que se negó a vivir una mentira. Mi escape no fue una locura, fue valentía. Y por eso, mi futuro, por fin, era real. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.